Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 23. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Padre, por tu infinita bondad. Gracias por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Ayúdanos, por favor, para permanecer firmes, fuertes, a tu lado, haciendo tu voluntad, tratando de ser mejores seres humanos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos mejorar, Padre, para que cada día seamos más cerca de lo que tú deseas que seamos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros tropiezos. Perdónanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos con tu palabra. Ayúdanos con el entendimiento de esta para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria, en la manera que a ti te agrada. Perdona nuestras faltas. Perdónanos, Padre amado. Líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. Entonces, en este capítulo continúa Jehová con las normas, con las leyes, con los principios tan importantes que Dios quería que sepan, ¿verdad? Y les decía en forma bastante, ¿cómo se dice? Específica, para que después no digan que se les dijo, porque muchas veces los seres humanos decimos, pero no nos han dicho, pero eso no dice en la Biblia. Como por ejemplo, hay personas que dicen o piensan que fumar está bien, que es normal, que emborracharse está bien y que es normal. Pues sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia nuestro Padre nos enseña que no debemos emborracharnos. ¿Por qué? Porque al tomar demasiado alcohol no nos hace pensar bien las cosas y podemos cometer errores, podemos hacer cosas que en el fondo no deseamos ser. Ahora, ¿por qué el cigarro está mal? Porque debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidarnos como seres humanos. Tratamos de ser santos como Dios nos pide que seamos. Deseamos demostrar de corazón que queremos ser sus verdaderos hijos. Pues entonces tenemos que amarnos, cuidarnos, querernos, obedecer lo que nos dice. Y si nos amamos y nos queremos, no debemos hacernos daño. Entonces, no cometer exceso en nada. Pero sabemos que muchas veces si no podemos controlar el alcohol, pues nos va a llevar a enfermarnos de esto y nos vamos a volver alcohólicos. Entonces, por eso es mejor evitar el licor si sabemos que no podemos controlarlo. Igualmente el cigarro. Si uno fuma uno o dos de vez en cuando está bien, pero ¿qué pasa si uno fuma y las personas que están a nuestro lado no fuman? ¿Qué pasa si fumamos? ¿Qué pasa con ese humo para las personas que amamos? Entonces, ahí va el principio del amor al prójimo, del amar al prójimo. Entonces, si sabemos que el fumar, ay, a mí me encanta fumar, qué rico. Pero si con ese cigarro estoy haciendo daño a mi prójimo, quiere decir que no estoy haciendo lo que Dios me pide hacer, que es amar a mi prójimo, cuidar a mi prójimo, y que no debo hacer nada que les vaya a hacer daño. Entonces, si con el cigarro voy a dañar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis amistades, porque como dicen, el olor que ellos respiran, ese aire que respiran con ese que estoy fumando, es más dañino, que le dicen la segunda mano. Entonces les estoy provocando que se enfermen, los estoy dañando. Y entonces lo mejor es dejar de fumar, porque lo que menos deseo es hacer daño a mi prójimo. Entonces, en todo lo que vamos a hacer, tenemos que poner siempre primero los principios, las normas que Dios nos dio, que sabemos que Jesús lo resumió en dos, ¿verdad?
Pero él en este caso fue bastante específico para que no hubieran dudas, para que no hubieran problemas, para que, como les digo, no digan, pero ahí en la Biblia no dice que está prohibido fumar, no dice que es malo fumar. Pero si tomamos el principio que es amar a tu prójimo como a ti mismo, sabemos que sí es malo porque sí estamos haciendo daño a los que están a nuestro entorno, a nuestro prójimo. Entonces nos dice, no acepten falsos rumores. No acepten falsos rumores. No nos dejemos llevar por lo que los demás hablan, por lo que los demás dicen. Que la vecina hizo esto, que la vecina dice el otro, que mi amigo dice esto, o mira lo que dicen acá, o mira lo que están haciendo acá. Son rumores. No sabemos si será cierto o no. Entonces, lo mejor es no hacer oídos, no escuchar a lo que están diciendo. No escuchar a lo que están diciendo. Entonces, y si dicen algo que es preocupante, pues ir donde la persona y ver si está realmente bien, si algo necesita, qué problema tiene, qué pasó, en qué circunstancias está. Y ahora, ese es a nivel de acá terrenal. Pero si hablamos a nivel espiritual, a nivel religioso, igual manera, no aceptemos falsos rumores. Tengamos mucho cuidado. Y esto, como sabemos, en los tiempos de Pedro, de Pablo, hubo bastante. La gente comenzaba a decir que Pablo estaba escribiendo cartas diciendo que Jesús ya venía o que Jesús ya había llegado, lo cual era mentira, era falso, eran falsos rumores. Entonces no nos dejemos llevar por lo que los demás dicen, que Jesús ya llegó y está en tal sitio, que hay un discípulo de Jesús que está en el otro sitio. No nos dejemos llevar. Jesús dijo, el día que yo venga, todos sabrán que yo llegué. ¿Verdad? Entonces sabemos que si alguien dice eso es mentira. Que alguien dice hoy que la Virgen, la estatua de la Virgen está llorando, que está... Bueno, son estatuas. Que nosotros ni siquiera debemos preocuparnos de eso porque nosotros amamos a un Dios, no a estatuas. Tengamos mucho cuidado con los rumores y alejémonos mejor de ellos, ¿verdad? Entonces, recordemos que en todo lo que Dios nos indica, todo lo que Jehová nos dice, es para protegernos, es para cuidarnos, es para que no nos vayamos a alejar de Él. Entonces, la otra cosa que nos pide es que no aceptemos falsos rumores, tengamos mucho cuidado. No cooperen con el malvado apoyando su testimonio cuando sepan que es falso. En caso, por ejemplo, de un juicio, cuando nos llamen, dice, no sigan a las mayorías que intentan hacer el mal. Y esto es algo muy importante, dice, no sigan a las mayorías. ¿Qué es lo que hace más el mundo? ¿Qué es lo que la mayoría de personas hace? Pues las cosas que para ellos es correcto. Resuelven las cosas a su manera o como mejor les plazca. O como dice el mundo, o lo que más le conviene. ¿Pero es esto lo que Dios nos dice? No. Nosotros no queremos ser como la mayoría. Nosotros no queremos ser como lo que todos hacen. Nosotros queremos hacer como Dios nos dice. Queremos ir de la mano con Jesús y pisar el camino, las huellas que Jesús nos marca de lo que debemos hacer. No queremos desviarnos del camino. No queremos mirar a los lados. No necesitamos. Solo necesitamos seguir el camino recto que Jesús nos mostró. Solo necesitamos hacer la voluntad de nuestro Padre que nos enseña en su palabra. Entonces, no sigamos a las mayorías de personas. No deseamos seguir a seres humanos imperfectos. Deseamos hacer la voluntad del Padre. Y para eso es que estamos leyendo su palabra, para conocer lo que le agrada, lo que le desagrada por completo. Y lo que debemos hacer para que Él esté contento con nosotros. Entonces, 1, no aceptar falsos rumores. 2, no sigan a la mayoría que intentan hacer mal, que hacen las cosas mal.
porque la mayoría desea hacer las cosas como le enseña en este mundo. Pero nosotros no queremos seguir a las cosas que nos dicen en este mundo, sino queremos seguir las cosas que nuestro Padre nos enseña. Cuando estén en el estrado, que es lo que les decía, en caso de algún juicio, no se inclinen los testimonios, sus testimonios no le inclinen a lo que la mayoría dice o hacia un pobre porque es pobre. Porque aquí bien claro nos dice que la pobreza del hombre no es razón para torcer la justicia en su contra. La justicia es una sola y hay que aprender a ser justos. ¿Cómo somos justos? Aplicando lo que Dios nos enseña, aplicando lo que Jesús nos enseña, no tomando nuestras propias decisiones ni nuestras propias ideas, sino de acuerdo a como Dios nos dice, como está escrito en la palabra. Entonces, es importante aprender a ser justos, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por lo que los demás hacen, ni inclusive porque alguien es pobre y nos dé pena. Hay que ser justos y decir siempre la verdad. Luego dice, si se encuentra un buey en el camino de tu enemigo, ¿qué debes de hacer? Llevárselo a su dueño, llevarlo, así sea tu enemigo. Y para empezar, no deben existir enemigos. Nosotros como cristianos no debemos tener enemigos, porque ¿qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Debemos amar a nuestro prójimo y en especial a aquellas personas que nos hacen daño, aquellas personas que nos hacen sentir mal. A esas son las personas que en especial debemos amar, perdonar. Entonces, no debe haber ningún enemigo en nuestra vida, porque si lo hay, significa que no estamos aplicando las enseñanzas de Jesús. No estamos haciendo ni actuando en la manera que Jesús nos enseña. Entonces, tenemos que orar para poder perdonar a esa persona que nos hizo daño, que nos hizo sentir mal, que nos hizo pasar un mal rato o que todo el tiempo nos está fastidiando. Pues debemos aprender a perdonar. Porque siendo tan pecadores, nuestro Padre nos perdona a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Hay que saber entender, cada uno es un ser diferente. No podemos cambiar a la humanidad, pero sí podemos cambiar nosotros mismos. Sí podemos ser mejores seres humanos. Entonces es importante perdonar y orar por esa persona para que Dios entre en su corazón y pueda cambiar, pueda acercarse más a Dios y pueda ser más feliz. Y solo Dios es capaz de hacer eso. Entonces, también nos dice, no permitan que un inocente sea condenado a muerte. Mucho cuidado con esto, porque eso yo no lo toleraré. Eso es algo que Jehová no tolera, que sea juzgado o condenado a muerte a un inocente. Entonces, mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestra palabra, con lo que vamos a hacer. Siempre debemos tomar en cuenta las enseñanzas de nuestro Padre. No acepten soborno, ¿verdad? Que sabemos que es tan común que la gente dice, oh, si ya le está pagando, o viene un policía y uno le da algo para que tiene. Esto no está bien. No solamente para la persona que está aceptando el soborno, sino nosotros. ¿Cómo es posible que si amamos a Dios vamos a querer no asumir nuestra responsabilidad, sino darle un soborno a alguien? ¿Será correcto? Claro que no. Y aquí Dios mismo nos dice bien claro, no acepten soborno y tampoco ofrezcamos soborno, porque estamos haciendo que esa persona peque, estamos haciendo que esa persona se aleje de Dios. Y Pablo bien nos enseñó que eso no deseamos hacerlo. No deseamos hacer algo que vaya a hacer que nuestro hermano peque o se aleje de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Luego dice, no opriman al extranjero, ¿verdad? Sabemos que en estos tiempos muchas personas están emigrando de diferentes países por la necesidad. Muchas veces porque no tienen paz, muchas veces por mucha guerra. Entonces, sea las circunstancias que sea, debemos aprender a ser buenos samaritanos, debemos aprender a ser
buenos, ¿cómo se dice? Recibirlos con los brazos abiertos, porque algún día podríamos nosotros también ser extranjeros. Entonces, ¿cómo queremos que nos traten? Con amor, con las puertas abiertas, ¿verdad? Entonces hay que aprender a aceptar a nuestro prójimo y no hacerlo sentir mal, sino al contrario, que se sienta bien. Como dice, no oprimir, no hacer daño al prójimo, al extranjero, porque ustedes saben lo que es ser extranjero. Y aquel que no sepa, pues igualmente tiene que hacer la voluntad de Dios. Como dije, no necesitamos pasar por circunstancias para aprender a valorar o hacer la voluntad de Dios. Hay algunas personas que quizás sí, pero simplemente debemos limitarnos a hacer lo que nuestro Padre nos dice, que es recibir con los brazos abiertos a los extranjeros también. Luego dice, sembrarán y cosecharán 6 años, pero la tierra descansará durante el 7º año. Entonces, 6 años trabajarán y el 7º año, todo un año completo, no trabajarán, porque de esa manera la tierra podrá descansar. Y dice también, y los pobres del pueblo, porque miren que nuestro Padre se fija en absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, Él lo está cuidando, como en el caso del maná, que no permitía que el maná se quedara ahí expuesto y se vaya a llenar de gusanos, no, hacía que con el sol desapareciera y quedaba como si nunca hubiera habido nada, todo limpio. Entonces veamos que nuestro Padre es muy organizado, Él está pensando siempre hasta el más mínimo detalle y siempre se acuerda de todos. Aquí, por ejemplo, dice, como les decía, sembrarán y cosecharán durante 6 años, pero el 7º descansarán. El 7º año nadie trabajaba y nadie cosechaba. Y los pobres del pueblo podrán espigar lo que salga espontáneamente. Inclusive les había dicho que lo que está a los costados, alrededor del perímetro, que no cosechen para que la gente pobre pudiera coger de ahí y pudiera alimentarse. Entonces ven cómo nuestro Padre está pensando siempre en todos y es así como nosotros también debemos actuar, pensando siempre también en el prójimo, en los demás. Luego dice, los pobres del pueblo podrán espigar lo que salga espontáneamente y el resto lo dejarán para que coman los animales. Nuestro Padre también ama su creación, ama a los animales, que siempre los está cuidando y protegiendo. Por eso los valora tanto y acepta esos sacrificios cuando en ese tiempo daban los sacrificios de los animales, porque para Jehová tenía mucho valor la vida de esos animales. Entonces, esto nos enseña lo importante que es cuidar y valorar también a los animales, cuidarlos, protegerlos, ¿verdad? También dice, y esto se aplicará no solamente cuando son cebadas o espigas o maíz, sino también en los casos de viñedos y a sus olivares, prácticamente en todo lo que se cosechara. Trabajarán 6 días solamente y descansarán el 7º día, que como sabemos Jehová lo había puesto como día de descanso, día de reposo, día de Jehová. Y esto dice, nos especifica aquí, es para dar descanso a sus animales. ¿Se dan cuenta cómo Jehová se preocupa también de los animales? Que no los agotemos, que no los cansemos, que también tienen derecho a descansar, a reposar, a comida, a agua. Inclusive también en la palabra nos dice que cuando usamos a los animales para poder abrir las brechas en el camino de las cosechas, que no les tapen la boca, que los dejen comer también si ellos desean. Entonces el cuidado que uno debe tener a los animales que nos ayudan a trabajar, que nos dan, por ejemplo, las gallinas que nos dan el huevo todos los días. Entonces debemos aprender a cuidar los animales, a darles un lugar donde estén tranquilos, donde coman, tengan comida suficiente, tengan alimento suficiente, tengan agua limpia y cristalina para tomar, agua que nosotros podríamos tomar. Los animales no pueden limpiar su vasija para poder alimentarse. Dependen de nosotros. Así que está en nuestras manos hacer la voluntad de Dios.
cuidarlos como se debe, como Él mismo lo haría. Él les da aguas cristalinas, manantiales cristalinos para beber. Entonces así es como debemos cuidar también a nuestros animales. Y este día de descanso, nuestro Padre bien claro dijo, es para dar descanso a sus animales, porque también necesitan descansar, necesitan un espacio para reposar, un día de descanso para ellos, para las personas de su casa, para los esclavos, para los visitantes, para todos, porque todo ser humano y animal necesita también descansar, reposar. Entonces, no está bien que porque necesitamos trabajar, vamos a trabajar los 7 días de la semana, porque esto no está bien. Necesitamos un día para nosotros, un día de reposo, un día de descanso, un día para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre, que es lo que así nos pide. Luego dice, obedezcan todas estas cosas y recuerden que no deben ni siquiera mencionar el nombre de otro Dios. Entonces imagínense aquellos que tienen imágenes y que están alabando, orando o poniéndole velitas en sus casas. Esto es algo que desagrada por completo a Jehová, porque Él bien claro nos ha dicho que no haremos imágenes de ningún tipo, ni siquiera nos inclinaremos ante ellas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego dice, deberán celebrar 3 fiestas religiosas. ¿Cuáles serán estas 3 fiestas? Bueno, la primera era la que era la Pascua, que después de la Pascua venían los 7 días que era de comer. La primera es la de los panes sin levadura, ¿verdad? Durante 7 días no comerán pan con levadura conforme a lo que les he ordenado. Y esta celebración será anual. Entonces, cada año ellos celebraban la Pascua, como sabemos, seguida por los 7 días de comer el pan sin levadura, que era el recordar de cómo salieron de Egipto, ¿verdad? Era también el recordar lo importante que Dios mira, porque era el pan sin levadura. Dios no mira las apariencias de cómo era el pan, sino lo que está adentro, que es lo más importante. No se guía por las apariencias, y es como nosotros debemos hacer también, no guiarnos por las apariencias. Segundo, que al fermentar el pan, la levadura viene a ser como el pecado, las cosas negativas, y eso en ese tiempo tenía que ir desechado, ¿verdad? Teníamos que estar libres de pecado, teníamos que ser personas correctas, que debe ser siempre, pero ahí estaban recordando ese momento. Entonces, durante 7 días ellos comían el pan sin levadura, y sabemos que no debería haber pan en ningún sitio. Esto pasaba a fines de marzo y los primeros días de abril. Pan sin levadura del 15 al 21, que es el mes de Nisan, que era seguido de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Después de esto viene la segunda fiesta, que es, dice, la fiesta de las primicias, que me ofrecerán las primicias de la producción. Entonces se le daba lo mejor a Jehová de las primicias, ¿verdad? Que viene a ser, dice, que era más o menos 49 días después del 16 de Nisan, y caía el 6º día del tercer mes, que era de Sivan. Que esto se llamaba en los tiempos de Jesús, era el Pentecostés, cuando entraban en el pacto de Jehová. Es cuando recordaban el pacto con Jehová, y hablaban de los primogénitos, de lo primero que tenían. Entonces, de las primeras cosechas que recogían, debería ser para Jehová. Igual en los animales y en los niños. Claro que podían ser redimidos presentando otro animal por cambio, ¿verdad? O otros lo hacían de diferente manera. Entonces, en este tiempo era donde celebraban. Recordemos que lo que más se basaban los hebreos, o sea, su alimento primordial era la agricultura, lo que ellos cosechaban. Entonces, estas 3 fechas prácticamente son de alabanza y gloria a Dios por las cosechas, por el agua, por la lluvia, por la tierra, por todo lo que tenía.
Y más que eso era el recordar también de cada una de estas fiestas todo lo que Dios había hecho por ellos. Como vemos en el primero, fue acerca del pan sin levadura, de cuando ellos salieron de Egipto. El segundo, el pacto que Jehová hizo con los israelitas en el monte Sinaí, donde les dio todas estas normas, principios y leyes que ellos tenían que aceptar formando parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y recordando lo importante que es la obediencia de hacer la voluntad de Dios. Y luego era más o menos abril y fines de mayo. Y luego la tercera era la fiesta de la cosecha o recolección, que era más o menos en el del 15 al 21 de septiembre, del séptimo mes, perdón, del 15 al 21 del séptimo mes, que era más o menos en el mes de octubre, donde en este tiempo recordaban el tiempo que estuvieron en el desierto. Recordaban el tiempo que estuvieron en el desierto. Acá dice, y muchos, muchos le llamaron más adelante también la celebración de las cabañas, porque ellos en ese tiempo, en esos días, moraban afuera de sus casas o en los techos, ¿verdad? Recordando el tiempo que estuvieron en el desierto y ponían que vivían en el desierto en sus tiendas. Entonces, esto era tiempo uno de agradecimiento y gloria a Dios por la lluvia, por las cosechas y también por el tiempo que salieron de Egipto, por el pacto que hicieron con Jehová de pertenecer a su pueblo, de obedecerlo y hacer su voluntad, y luego de los primogénitos, ¿verdad? Que todo lo primero le pertenecía a Jehová. Y el tercero, sobre las cosechas, sobre la recolección, el tiempo que estuvieron en el desierto, como les decía, y por eso ellos estaban, o también llamada fiesta de cabañas, ya que la gente moraba fuera de sus casas, como les dije, o en los techos. Entonces, estas eran las tres fiestas principales que celebraba el pueblo hebreo. Luego también dice, el primer día de la cosecha ofrecerán a Jehová su Dios los frutos más selectos, que era lo primero que ellos tenían que sacar, ¿verdad? Luego también les dice que el ángel de Dios será quien los guíe todo el tiempo, ¿verdad? Que el ángel de Dios estará delante de ellos. Como sabemos, siempre había una nube que los guiaba hacia donde tenían que ir y donde tenían que pararse. Donde esta nube se detenía, ellos tenían que acampar. A veces podría ser solamente 24 días, como a veces podrían ser semanas o meses. Entonces, tampoco fue nada fácil el tiempo que ellos estuvieron ahí, pero todo tenía una razón y un motivo de ser, ¿verdad? Pero el ángel de Dios siempre los estaba guiando y ellos solamente tenían que seguir de eso. Luego les dijo, no adorarán dioses de otras naciones, no deberán adorar dioses de otras naciones, ni les ofrecerán sacrificios. No deben imitar el ejemplo de esos pueblos paganos. Por eso es que Jehová les dijo que no se mezclen con los otros pueblos, que no se involucren con los otros pueblos, porque los otros pueblos adoraban a diferentes dioses, ¿verdad? Como al dios Baal, tenían diferentes dioses y lo que hacían eran sacrificios humanos. Muchas veces llevaban a sus propios hijos para que sean, para que los maten ahí, sean sacrificados. ¿Se imaginan? Era algo realmente terrible. Entonces lo que Dios no quería es que ellos se involucraran con ellos para que ellos se mantuvieran aparte, se mantuvieran firmes, que su mente, su corazón estén solo enfocados en obedecer a Jehová y hacer su voluntad y no distraerse y no involucrarse y no acercarse a cosas que les pueda hacer daño. Porque acá dice, no deberán hacer pacto con ellos, ni tendrán parte alguna con sus dioses. No dejen que vivan entre ustedes, porque yo sé que ellos los contaminarán con su pecado de adorar dioses falsos. Y lastimosamente, muchos no hicieron caso y lo hicieron. Tuvieron pactos con ellos, se acercaron a esos pueblos y muchos hasta tenían imágenes de sus dioses.
Entonces, qué triste, ¿verdad? Que realmente no eran ni dioses porque sabemos que no existen. Eran simplemente imágenes que ellos querían tener. Eran amuletos que pensaban que eso les iba a ayudar. Y yo les pregunto, ¿necesitamos algún amuleto o alguna figura o algún símbolo que nos haga recordar que Dios nos ama? ¿Que Dios está con nosotros todos los días? Creo que no es necesario, ¿verdad? No necesitamos de absolutamente nada. Nuestro Dios no es una imagen, no es un símbolo. Él está en el cielo y está vivo. Entonces, esto es lo que Dios quería evitar, que ellos se contaminaran. Porque a veces uno dice, no, yo soy fuerte, no lo voy a hacer. Pero tanto te insisten, tanto te enseñan, tanto te hablan, que te comienza a dar curiosidad. Y luego comienzas a acercarte, luego comienzas a ver y luego comienza quizás a gustarte. Porque es el demonio quien está ahí, guiándote, impulsándote a alejarte de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, alejarte de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y que mejor no seamos curiosos en cosas que después nos podrá hacer daño y de la cual quizás cuando nos demos cuenta podría ser muy tarde. Entonces, lo mejor simplemente es alejarnos. Si vemos personas que están haciendo algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de Dios, lo mejor es alejarnos de ellos, ¿verdad? Claro, no quiero decir que no sean nuestros amigos o que no tengamos contacto. Debemos acercarnos y ayudarlos y enseñarles qué es lo que está en la palabra, qué es lo que Dios dice, enseñarles con la verdad, hacerles entender que quizás ellos están equivocados y ya ellos tomarán su decisión si realmente desean de corazón aprender o prefieren seguir haciendo su vida como mejor les plazca, a su manera, a su forma. Y si es así, pues lo mejor es alejarnos de esas personas, porque sabemos que ellos no quieren conocer a Dios, ellos no quieren poner de su parte, ellos son felices así de esa manera. Entonces, lo mejor es alejarnos, porque no queremos que esas malas inclinaciones nos hagan dudar, nos hagan cambiar, nos hagan caer, nos hagan tropezar. Entonces, lo mejor es alejarnos. Y eso es lo que nuestro Padre deseaba o quería, que no se involucre su pueblo querido, su pueblo amado, con estos otros pueblos, para que no vayan a alejarse de él, ¿verdad? Para que no vayan a alejarse de él. Entonces, y esto pasa, como les decía, también en la actualidad. Debemos tener cuidado, debemos estar siempre dando lo mejor de nosotros, amando a nuestro prójimo, llevándoles la palabra, pero si ya no desean aprender, ya no desean poner de su parte, simplemente quieren encerrarse en su mundo, pues cada uno toma sus propias decisiones. Para eso Jehová nos dio el libre albedrío. Pero es importante que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer para poder ayudar a los demás a acercarse a Dios, a leer su palabra. Y por eso que es importante que nos mantengamos firmes y fuertes, haciendo en cada momento, en cada decisión, en cada acción de nuestra vida, tomando en cuenta las palabras de nuestro Padre, porque todo lo que hace es para cuidarnos. Que Dios los bendiga, amigos.